Hola, continuando con la resolución de ecuaciones diferenciales por el método de Laplace, vamos a resolver este ejercicio. Si se fijan bien, a diferencia del anterior ejercicio, las condiciones iniciales empezaban en cero. En este caso, las condiciones iniciales ya tienen un desfase de pi. Entonces, ¿qué se hace en estos momentos o en este tipo de ejercicio? Se hace un cambio, ¿no? Un cambio de variable en el cual nosotros hagamos que este pi tienda a cero. Entonces, el cambio que se suele hacer es que nosotros agarremos a pi y lo traslademos, ¿no? Con este cambio de variable. Hay distintos ejercicios en el cual ustedes van a poder reforzar este tipo de método, ¿de acuerdo? Este tipo de cambio de variable. Entonces lo que se hace es lo siguiente, vamos a tener una función, se supone que para nuestras ecuaciones diferenciales esto es y de x, pero y de x va a depender de y de t siempre y cuando las condiciones iniciales cambien por este cambio de variable. Por así decir, si nosotros tenemos a la variable x, para nosotros esto de acá es como si fuera la condición inicial, x vale pi. Si x vale pi en el cambio de variable, va a ser pi menos pi, como en acá se lo ve, pi menos pi. Sería y de 0. Pero este pi menos pi sale a raíz de la función y de t. Entonces, cuando nosotros hagamos este cambio de variable en las condiciones iniciales, estamos haciendo una traslación simplemente y estamos obteniendo y de 0 que es igual a menos 1 con el cambio de variable. Ahora, observen de qué es lo que estoy haciendo realmente. Cuando yo estoy haciendo este cambio de función, estoy aplicando t y estoy reemplazando en vez de t a x menos pi. Pero x para nosotros vale pi. Pi menos pi es 0. Valga la redundancia, ¿no? Tendríamos este valor. Inicialmente para y de x tenemos esta condición inicial. Y lo mismo va a pasar para la segunda condición inicial. Cuando ustedes vean este tipo de ejercicios, hagan este tipo de cambio de variable. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Al hacer ese cambio de variable, nosotros esto implica de que nosotros tenemos que hacer reemplazar, ¿no? Reemplazar a todas las variables x con t más pi. Entonces agarramos en sí la ecuación diferencial y reemplazamos esos valores. De tal manera que esta expresión ya está en función de t. Todas las funciones, estas variables y ya dependen de t. Entonces nosotros podríamos decir, podríamos simplificar este seno, ¿no? De esta manera. Nosotros sabemos por propiedades o identidades trigonométricas que podríamos expresar ese seno de esta manera. Y observamos de que el seno de 2 veces pi vale 0, el coseno de 2 veces pi vale 1. De tal manera que simplemente me quede esta expresión. Por lo tanto, la parte que está con el recuadro va a ser nuestra nueva ecuación diferencial con las condiciones iniciales trasladadas al origen. Cuando nosotros resolvamos esta ecuación diferencial, tenemos que volver al cambio de variable de inicio. Entonces, por lógica, vamos a tener que aplicar Laplace y utilizar los métodos de las fórmulas o por tablas que se tiene en Laplace. Se tiene que aplicar esta fórmula de las derivadas que ya la habíamos visto. La segunda derivada se tiene que anotar de esta manera. Fíjense que la segunda derivada tiene que corresponder a tres términos, ¿no? Aparece la primera condición inicial y la segunda condición inicial, pero derivada. Menos y de s. Y de s justamente aparece por la transformada de Laplace, ¿no? Y la transformada de Laplace de toda esta expresión de acá. Recuerden que la transformada de Laplace del seno de 2 veces t va a ser 2 sobre el seno al cuadrado más 2 veces al cuadrado. Esto ya es fórmula que ya la habíamos visto varias veces. El objetivo de todo esto es despejar y de s, no se olviden de eso. Despejamos y de s y vamos a tener lo siguiente. Observen que esto de acá se va a convertir como más x y ese más x va a venir a restar como menos x. Agrupando vamos a tener esta expresión de acá y finalmente vamos a tener esto de acá.
Esto prácticamente ya es hacer fracciones parciales. Nosotros tenemos que acomodar a la expresión de una manera que podamos aplicar transformadas inversas. Para este primer factor de acá es aplicar fracciones parciales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? De esta manera, ¿no? Aplicamos fracciones parciales. Esta expresión de acá hace alusión a simplemente un cambio de variable, ¿no? Esta expresión de acá se puede escribir de esta manera porque acá hay una variable s al cuadrado. Si acá hubiera s al cuadrado, también esa s se cambia como la variable m. Pero si acá hubiera una s, ya no funciona el método. Si acá no hubiera esta potencia al cuadrado y simplemente fuera s menos 1, tampoco sirve. Simplemente nos sirve para generalizar, ¿no? Y esto se resuelve de una manera directa y fácil, ¿no? Podremos expresar esta fracción parcial de esta manera y ya estos constantes ya son sencillas de hallar por cálculo 1. Entonces, la expresión se va a escribir de esta manera y vamos a tener que aplicar la transformada inversa de Laplace. Al aplicar la transformada inversa de Laplace, nosotros recordamos de que esta expresión y esta expresión hacen alusión a las transformadas hiperbólicas de las funciones trigonométricas, ¿no? Y tenemos estas fórmulas. Y al hacer las transformadas inversas tenemos esto. Obtenemos estas equivalencias, ¿no? Para la función final. Esta sería ya mi expresión final cuando aplicamos la transformada inversa para cada uno de estos términos. Fíjense que para este término es la función seno, para este término es el seno hiperbólico, para esta función de acá es el coseno hiperbólico. Entonces nosotros ya tenemos la respuesta, pero ¿qué es lo que habíamos hecho a un inicio del ejercicio? Hacer un cambio de variable. Volviendo al cambio de variable, que es esta, simplemente bastaría con reemplazar estos valores acá. De tal manera que esta finalmente sería ya mi respuesta. Con esto habríamos concluido este ejercicio de ecuación diferencial por el método de Laplace.